Amén. Bien, qué bueno es poder cantar al Señor y creer que esa palabra, que la adoración rompe cadenas. Queremos ir a la palabra del Señor esta tarde de la cruz, nuestro tiempo de la cruz, en Juan, el capítulo 19, el versículo 29. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 29. Entonces vamos rápidamente a llegar allí. Puedes buscarlo en tu Biblia, puedes buscarlo en un celular que no estés usando, y puedes ir a la palabra del Señor. Juan capítulo 19, versículo 29. Así es. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y se la acercaron a los labios de Jesús. Entonces, hoy vamos a leer este primer versículo, luego vamos a leer el otro, pero vamos a iniciar con este versículo 29 y lo quiero volver a repetir. Dice así: había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino y la pusieron en una rama de hisopo y se la acercaron a los labios de Jesús. Amén. Amén. Es una bonita palabra, aunque la recordamos como si fuera tal vez un momento de tristeza, porque fue el momento donde Jesús estaba ya en la cruz. Ya estaba en la cruz, y hoy vamos a hablar precisamente de la cruz del Calvario. Hoy vamos a hablar de la cruz de Jesús. Sabes, para nosotros la cruz no es un amuleto. Para nosotros la cruz, la representación de la cruz, no es algo que tenemos como un símbolo al que adoramos. Para nosotros la cruz no es un símbolo de adoración, porque la adoración no se queda en la cruz, la adoración va para Jesús. Pero cuando miramos la cruz, recordamos la obra que Jesús hizo por nosotros, y esa obra comenzó Jesús a hacerla desde que Él estuvo en la tierra con los discípulos y compartió con ellos durante 3 años. Y en esa última semana que estamos viviendo nosotros y recordando nosotros, es esa semana donde Jesús estuvo con ellos e hizo varias cosas. Pero en el momento que Jesús estaba crucificado, tal vez recordamos ese momento en este instante, porque según las escrituras fue a esta hora que Jesús estaba siendo crucificado y había muerto por nosotros. Y allí en la cruz Jesús dijo algunas palabras, como ya las sabemos nosotros seguramente. Una de ellas fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y otras palabras que Jesús dijo. Y una de ellas, antes de ese versículo que tú leíste, decía: tengo sed. Esa fue una de las palabras de Jesús: tengo sed. Y los soldados le dieron a Jesús, dice en esta versión, un vino agrio. Hay otras versiones que dice que le dieron un vinagre a Jesús. Mojaron una esponja que había allí, con una rama le pasaron para que él mojara los labios con ese vinagre, con ese vino agrio. Y Jesús también entonces tuvo ese vino agrio. Imagínate en ese momento de muerte, en ese momento de estar allí ya muriendo, a unos minutos de morir, y que él pida agua y le den ese vinagre amargo, ese vino agrio. Y tal vez el sabor que Jesús probó en ese momento fue la total amargura del dolor, amargura de la vida, amargura que se sufría en la cruz del Calvario. Y por eso esta tarde queremos compartir acerca de esto. ¿Qué era para Jesús haber tomado de ese vino agrio, de ese vinagre? ¿Qué es lo que representa? Mira lo que estamos diciendo: esa amargura que probó Jesús en sus labios, ese amargo del vino, ese amargo del vinagre que Jesús tuvo en sus labios mientras fallecía en la cruz. Así es. Y lo que queremos hoy aprender es cómo ese vino agrio tiene una representación muy simbólica para todos nosotros, ¿verdad? Cuando Jesús dice tengo sed, lo que se le da, acaba de decir Cris, es el vino agrio, el vinagre. Y ese vinagre, dice según esta versión, estaba en una vasija que estaba llena de ese vino. Y hoy queremos ver cómo la vasija de nuestro corazón tiene un líquido dentro, representado ya sea por un vinagre, un vino agrio, o posiblemente un vino que ya ha dejado la amargura. Y ese vino agrio representa todas las consecuencias de lo malo que hacemos en la vida.
representa el dolor, y el dolor es producto de nuestro pecado, de las cosas malas que hemos hecho, y ese vino agrio es representación de lo que hacemos mal, de nuestro pecado, del dolor que hay en nuestro corazón a causa de eso. Claro que sí. La Biblia dice que Jesús, cuando murió por nosotros, Él decidió hacerlo por amor a nosotros, y murió por varias razones en nuestra vida, según la Biblia, pero hay una que es la central y el propósito principal de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario fueron nuestros pecados, el pecado de nuestra vida. Así que Jesús murió, tal vez tú dices, sí, murió por sanarme, murió por amarme, pero la razón principal, el amor de Jesús, se derramó a causa de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y nuestros pecados, lo que producen en nuestra vida, es total amargura. El resultado del pecado en el ser humano es la amargura. Y tal vez decías ahorita que hay una vasija de la cual estamos pasándole nosotros todo el tiempo a Jesús nuestra amargura. El problema a veces es que nosotros nos quedamos con esa vasija llena y se va llenando de muchas cosas. Y sabes que la amargura en la vida del ser humano puede llegar a producir efectos y a tener efectos físicos también. Entonces puede tener también efectos en el alma, puede tener efectos en las emociones, incluso efectos mentales. Mira, la amargura es tan destructiva en el alma del ser humano. Y tal vez dicen, no, yo no soy una persona amargada porque me río, yo no soy una persona amargada porque la paso bien, yo no soy una persona amargada. Pero mira, la amargura no es solamente tener una cara de limón todo el día. La amargura no es solamente odiar a una persona. La amargura es mucho más allá de eso. La amargura es producto del pecado de la vida que hay en el ser humano. La vida de tu pecado, el pecado que mora en ti, trae como consecuencia la amargura, los vicios, las malas decisiones, las malas acciones, los pensamientos que llegan a tu corazón, los pensamientos que llegan a tu alma. Esas cosas traen amargura, la amargura del pecado en el corazón. Imagínate la vasija de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Cómo estaba al acercarnos a Jesús? Tal vez teníamos vasijas, contenedores, no sé, tanques de muchos litros de amargura a causa de las malas decisiones y de las cosas que habíamos hecho en contra de la voluntad de Dios, cosas que no agradaban a Dios. Si tú hoy piensas por un momento todas las cosas que has hecho en esta vida que no agradan a Dios, seguramente vas a deducir, igual que yo, que son demasiadas las cosas que trajimos ante Jesús, ante la cruz. Una vasija llena, repleta de vino agrio, de amargura. Pero ese vino agrio se lo dieron a Jesús. Y hay una segunda parte en este texto que queremos compartir, y es lo que continúa después de que Jesús ha probado este dolor. Porque lo más importante es que nosotros podamos entender que hay un paso más allá que dar, ¿sí? Muchos nos hemos quedado con las vasijas llenas de amargura, llenas de dolor, pero hay un paso que dar. Sí, hay esperanza para esas vasijas que estaban llenas de dolor, llenas de amargura, llenas de maldad, llenas de pecado. Hay una oportunidad para cada uno de nosotros. Entonces el versículo continúa diciendo, y quiero leer el versículo 30. Dice así: después de probar el vino, hay un después, ¿no? Jesús dijo, todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Después de probar el vino amargo, dijo, todo está cumplido, todo está terminado. Y dice, inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Mira lo interesante, después de probar el vino amargo. No fue antes, hubo un antes, y el antes fue probar el vino amargo. Esa amargura, la amargura de la cruz, la amargura de la muerte, la amargura del dolor, la amargura del mundo, la amargura del pecado de nosotros. Jesús la probó, la tuvo en sus labios. Y después de eso la palabra dice, y después entonces, y lanza una frase que tal vez la has escuchado muchas veces, porque has escuchado algunos mensajes, algunos sermones o predicaciones, o has escuchado esas palabras de Jesús en la cruz, que en una versión la leemos, consumado es. Pero me gusta mucho cómo nos dice aquí. ¿Cómo nos dice ese texto que dice? Aquí dice, todo está cumplido. Todo está cumplido. Todo está cumplido. Todo está terminado. ¿Sabes? Todo está terminado. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de eso, cierto? ¿Cuántas veces hemos decir, no, todo está terminado?
todo está terminado, todo ya se terminó, todo ya se acabó, todo se cumplió. ¿Y qué podemos decir nosotros esta tarde acerca de esto? Sí, hay algo muy hermoso y es que podamos pensar que hay un antes y un después, ¿no? Y lo dijiste tú hace un momento, hay un antes y un después. Y esas palabras deben marcar tu vida y la mía. Para cada uno de nosotros hay un antes y un después. No tienes por qué quedarte con tu antes, no tienes por qué quedarte con lo que iniciaste haciendo mal, porque hay oportunidad para todos. La cruz trajo un antes y un después. Y en la historia vemos siempre cómo usamos el término, ¿verdad? Antes de Cristo, después de Cristo. Pero ese término debería aplicarse constantemente a tu vida y a la mía cuando entendemos que la cruz trajo el antes y el después para tu vida. Antes el vino amargo, pero hay un después de ese vino. Y ese después está en las palabras de Jesús cuando dice, todo está terminado, todo está cumplido. Porque es saber que en la cruz Jesús terminó la tarea que venía a hacer a favor tuyo y a favor mío, y era que ese vino amargo se transformara en un vino nuevo. Así es. Wow, qué precioso saber que Jesús, la obra de Cristo, vino a transformar la amargura del ser humano como consecuencia del pecado, y lo hizo en este momento de la cruz. Lo hizo en este momento de la cruz, recordando que Él fue el que se llevó nuestra amargura y dijo, aquí en la cruz todo termina. Aquí en la cruz tu pecado termina. Aquí en la cruz tu amargura termina. Aquí en la cruz las cosas que pensaste que no iban a terminar, terminan aquí en la cruz. La cruz es un punto final. La cruz es un punto final. El punto final del pecado. El punto final donde se termina toda amargura por consecuencia del pecado, donde se termina todo dolor, donde se termina toda maldad, donde se termina todo pensamiento, donde se termina todo lo que el pecado trajo como consecuencia o vino como consecuencia a causa de ese pecado en nuestra vida. Y es allí en la cruz, aquí en la cruz, es donde se termina todo eso. Y es donde esta tarde Dios quiere decirte a ti, aquí es donde debe acabarse, aquí es donde debe terminarse, aquí este día y en esta hora y en este momento y en este lugar. No hay otro momento, no hay otro lugar para terminar tu maldad, para terminar tus vicios, para terminar tu infidelidad, para terminar el vicio del alcohol, para terminar el vicio de la pornografía, para acabar con el vicio de las malas palabras, para acabar con el vicio de los malos pensamientos, para acabar con el vicio del orgullo que te tiene atado en tu corazón. No hay otro lugar para acabar con eso. Por eso las palabras de Jesús fueron: aquí ha terminado todo, consumado es, aquí se acaba todo. Y esta tarde el Señor quiere decirte también: aquí se debe acabar todo. Y me encanta porque dijiste algo que para mí es muy importante, y es que la cruz es el punto final. Amén. El punto final. El punto final para tu antes. Ese antes que dijiste, yo soy así, esto no va a cambiar, mi vida es un desastre, mi matrimonio, mis hijos, mi familia, mi culpabilidad. Pero en la cruz Jesús puso el punto final, el perdón a nuestros pecados, trajo el perdón, nos lavó con su sangre, ¿verdad? Trajo la salvación al mundo y dijo: hay oportunidad para ese vino agrio, hay oportunidad para ese vino amargo, hay oportunidad para esa vasija que hoy se siente sin razón de ser, que se siente con dolor, que se siente con culpa, que se siente con vergüenza, que siente que no tiene oportunidad, que su vida no tiene remedio. Pero la cruz vino a decir: hay un después, hay una oportunidad, hay una nueva oportunidad, hay una nueva temporada para tu vida. La cruz vino para recordarnos y decirnos: bueno, ¿quién dijo que todo estaba escrito así? No, hay algo nuevo, hay una nueva historia, y después de la cruz se escribió una nueva historia. Y por eso Él dice: todo está cumplido. Es una etapa que se cerró, que se terminó. Y asimismo Jesús viene a hacerlo con tu vida y con la mía, a cerrar etapas, a decir: no tienes por qué seguir siendo el mismo, no tienes por qué seguir siendo un alcohólico, no tienes por qué seguir destruyendo tu hogar, no tienes por qué ser un mal papá, no importa qué hayan hecho contigo, ¿cierto? Porque a veces decimos: es que no tuvimos un buen papá o una buena mamá o un buen ejemplo, pero no tiene por qué seguir siendo igual, porque Jesús vino a ponerle punto final a tu antes en la
Amén. cruz. El problema de nosotros, Caro, y para todos que estamos aquí esta tarde, el problema del ser humano, el problema de nosotros es que no tenemos y no le ponemos muchas veces punto final porque vamos a lugares equivocados. Creemos que por un momento de sentirnos bien, un momento de remordimiento, pero lo que hemos hecho muchas veces, ¿cuántas veces en lugar de poner punto final le has puesto punto seguido? ¿Cierto? Le has puesto punto seguido o puntos suspensivos y lo hemos dejado allí. Ay, no, me arrepiento, perdóname, no te vuelvo a hacer esto, no te vuelvo a hacer lo otro, no te vuelvo a decir aquello. A nuestros hijos les pedimos perdón, a Dios le pedimos perdón muchas veces, pero otra vez volvemos. La Biblia dice en una frase bien difícil, como el perro vuelve a su vómito. Como el perro vuelve a su vómito, nosotros también volvemos muchas veces a nuestro pecado, a nuestra maldición, a la maldición que ha destruido tu vida y ha destruido tu hogar, ha destruido tus relaciones, y hemos vuelto muchas veces a eso. Pero esta tarde el Señor quiere que le pongas punto final. El Señor quiere que le pongas punto final en la cruz y le digas: Señor, yo voy a ponerle punto final hoy a mi pecado. Tal vez he tenido escondido mi pecado, tal vez tú has tenido escondido tu pecado, tal vez crees que nadie sabe acerca de tu pecado, pues tú sabes y Dios sabe, y esta tarde quiere que le pongas final, punto final a ese pecado, punto final a ese vicio que te tiene en maldición, ese vicio que es maldito para ti. Dios quiere que le pongas punto final a tu orgullo. Ponle punto final esta tarde, porque esta es la tarde de la cruz, este es el tiempo de la cruz, y no puedes irte de aquí, no puedes desconectarte sin antes haber puesto punto final a esa situación delante de la cruz. Jesús dijo: todo ha terminado, todo ha terminado. Y en esta tarde todo eso ha terminado. Jesús vino a ponerle punto final a toda tu maldición, a todo el pecado que traías en tus hombros. Jesús vino a ponerle punto final. ¿Estás mal en tu matrimonio? ¿Estás mal? Pues revisa qué es lo que está pasando. Tal vez hay orgullo, hay vicios que no te dejan tener un matrimonio feliz. Hay palabras, hay pensamientos, hay pecados que no te dejan tener un matrimonio feliz, una relación feliz con tus papás, una relación feliz con tus hijos. Y por eso este es el lugar de la cruz, donde le ponemos fin a nuestro pecado esta tarde. Y sobre todo porque la cruz nos habló de amor, y todo esto resume el amor de Dios hacia nosotros. Nos amó tanto que no quiso que nos quedáramos con el vino agrio en nuestro corazón. Nos amó tanto que no quería que nos quedáramos con la amargura. Él vio la amargura, Él vio el dolor de la humanidad. Él ve el dolor de la humanidad en este momento, y Jesús no está quieto, no está viendo, siendo un espectador. Él está moviéndose en medio. Él está trayendo fortaleza, Él está trayendo consuelo, Él está trayendo sanidad. Él está haciendo su obra, la continúa haciendo entre nosotros. Somos nosotros los que a veces nos olvidamos, nos alejamos, lo buscamos solo cuando lo necesitamos. Pero esta cruz marcó nuestro corazón de por vida, porque es imposible vivir sin Jesús en nuestro corazón. Solo necesitamos a Jesús para poder continuar y tener una vida distinta. No quiere decir que la cruz nos volvió perfectos, no es así, pero la cruz nos volvió seres perdonados, personas perdonadas, personas imperfectas, cargando ahora la gracia y la misericordia de Dios, que cada día van siendo transformadas, van siendo renovadas, porque eso esperamos lograr, cada día parecernos más a Jesús, porque esa cruz nos habló de amor. Por eso hoy podemos orar juntos y podemos decirle gracias al Señor. Gracias por el antes y el después. Gracias porque en la cruz dijiste: consumado es, se terminó. No tienes por qué seguir igual, no tienes por qué seguir en la misma situación. Aquí acabó todo, aquí hay oportunidad, hay nuevas oportunidades para ti, para mí, porque Él nos ama. Qué mejor que este momento, allí donde estás, queremos que cierres tus ojos y si de pronto estás acompañado, guarda silencio un momento, guarda quietud, quédate quieto un momento, siéntate, ve de rodillas como quieras. Pero en este momento le vamos a decir juntos al Señor: Señor, no puedo seguir con mi pecado, no puedo seguir con mi pecado oculto, no puedo seguir con mi pecado visible, no puedo seguir con mi pecado evidente.
no puedo, Señor, no puedo. Este pecado me ha traído maldición. Este orgullo me ha traído maldición. Este vicio me ha traído maldición. El vicio de mis malas palabras me ha traído maldición. El vicio de mis malas acciones me ha traído maldición. El vicio del alcohol me ha traído maldición. El vicio del cigarrillo. Vicios que tenemos. El vicio en la sexualidad, una mala sexualidad. En el abuso. El vicio de haberme quedado en el pasado con pensamientos y cosas que no he superado en Jesús. Tal vez tienes traumas de tu niñez. Tal vez odias a alguien desde ese tiempo. Tal vez odias a alguien desde tu infancia, desde tu adolescencia. Hoy es el día. Hoy es el día de la cruz. Hoy es el día de decir, hoy hay un punto final. No sigas más con ese trauma. No sigas más con esa maldición. No sigas más con esos pensamientos y no sigas más con ese vicio. No sigas más con esos vicios que te están dañando tu corazón. No sigas más tratando de ser una persona irresponsable. No sigas siendo una persona rebelde. Deja de ser un rebelde y obedece la palabra del Señor. Deja de ser una persona orgullosa y humíllate delante del Señor y delante de tu familia. Deja de ser una persona que no ama a Dios y ama a Dios. Deja de ser una persona que está fuera de Dios y comienza a acercarte a Él. Y dile: Señor, hoy reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Si tú nunca has orado a Jesús, cierra tus ojos y dile: Señor, yo quiero ser tu hijo, yo quiero ser tu amigo. Entiendo que moriste en la cruz del Calvario. Entiendo el mensaje de la cruz. Entiendo que la cruz es el punto final para mi pecado. Por eso no voy a ir a otro lugar, no voy a ir a otra parte. El punto final es en el lugar de la cruz. Por eso aquí termina todo. Esta tarde debe terminar todo en tu vida. Pide perdón, perdona, sé libre. Vive la vida que Jesús te da. Vive la vida que Jesús te da. Jesús no vino a traerte muerte. Jesús vino a traerte vida. Jesús vino a traerte libertad.